María del Carmen no estaba sola en su dolor. A su lado esperaba su vecina Lupita, quien había insistido en acompañarla, y su hermano menor Javier, un hombre corpulento que trabajaba en la construcción y que apretaba los puños con impotencia cada vez que algún funcionario les daba largas. La sala de espera olía a desinfectante barato y a desesperación. Otras familias también aguardaban, con fotografías en las manos, con los ojos hinchados de tanto llorar. México llevaba años sangrando por la violencia, y los desaparecidos se contaban por decenas de miles. Pero para María del Carmen, Diego no era una estadística, era su razón de vivir, el fruto de años de sacrificio trabajando doble turno en una fábrica de textiles para darle educación y oportunidades que ella nunca tuvo. Antes de continuar con esta historia que necesitas escuchar hasta el final, te invito a que te suscribas a este canal y me cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios de fe y esperanza. Ahora sí, continuemos. Una semana. 7 días que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. María del Carmen salió de ahí con las piernas temblando, pero con una determinación que no sabía que poseía. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja el cielo contaminado del Valle de México, se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su cuarto. El altar improvisado estaba lleno de veladoras, estampitas y fotografías familiares. «Virgencita», susurró con la voz quebrada, «tú que eres madre, tú que conoces el dolor de ver sufrir a un hijo, ayúdame a encontrar al mío. Dame señales, dame fuerzas, no me abandones». Las lágrimas caían sobre el rosario mientras rezaba con una intensidad que le nacía del alma. A la mañana siguiente, María del Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Si las autoridades no iban a buscar a su hijo con la urgencia necesaria, ella lo haría. Comenzó imprimiendo cientos de volantes con la foto de Diego en un cibercafé del barrio. Gastó todo el dinero que tenía ahorrado para la colegiatura del siguiente semestre. Los pegó en postes, en tiendas, en el metro, en las iglesias. Se busca Diego Reyes Carmona, 16 años, desaparecido el 12 de julio, última vez visto en la esquina de Avenida del Trabajo con eje 1 Norte. Incluyó su número de celular y una súplica. Cualquier información, por favor, es nuestro único hijo. Javier, su hermano, usó sus contactos en la construcción para correr la voz entre los trabajadores que se movían por toda la ciudad. Lupita organizó una cadena de oración en la parroquia. El padre Tomás, un sacerdote jesuita de 60 años que llevaba décadas sirviendo en Tepito y que conocía cada rincón y cada historia del barrio, dedicó la misa del domingo a Diego y a todos los desaparecidos de México. «Hermanos», dijo desde el púlpito, su voz resonando en las paredes de la iglesia llena hasta el tope, «la fe sin obras es fe muerta. Oremos, sí, pero también actuemos. Esta comunidad tiene que convertirse en los ojos y los oídos de esta madre que busca a su hijo». Al terminar la misa, más de 50 personas se acercaron a María del Carmen para ofrecerle ayuda. Así nació lo que después llamarían el Ejército de María del Carmen, un grupo de vecinos, comerciantes, madres que también habían perdido hijos, jóvenes de la parroquia, todos unidos por la fe y por la convicción de que no podían quedarse de brazos cruzados. Organizaron brigadas de búsqueda que salían los fines de semana a recorrer barrancas, terrenos baldíos, bodegas abandonadas. María del Carmen iba al frente, con su rosario al cuello y la foto de Diego plastificada colgando de una cadena. Caminaban kilómetros bajo el sol implacable, preguntando en cada tiendita, en cada taller mecánico, mostrando la foto
una y otra vez. Las primeras 2 semanas no hubo resultados. Solo miradas de lástima, negaciones con la cabeza, puertas que se cerraban por miedo. La violencia en la ciudad había creado una cultura del silencio. Nadie quería meterse en problemas, nadie quería ser testigo de nada. Pero María del Carmen no se rendía. Cada noche, después de las búsquedas, llegaba a casa con los pies ampollados y el corazón partido, pero se arrodillaba frente a su altar y rezaba. Señor, sé que me estás escuchando, sé que mi Diego está vivo. Dame una señal, te lo suplico. La señal llegó en la forma más inesperada. Una mañana de agosto, mientras María del Carmen pegaba volantes en el mercado de la Merced, se le acercó una mujer mayor, encorvada, vestida con un rebozo oscuro. «Señora», le dijo en voz baja, mirando nerviosa a su alrededor, «yo vi algo ese día. Vi cuando unos hombres en una camioneta negra se llevaron a un muchacho que se parece al de la foto. Estaba cerca de una bodega por Vallejo». María del Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Dónde? ¿Puede llevarme?» La mujer dudó, el miedo evidente en sus ojos. «Es peligroso. Esa zona está controlada por gente mala». Pero algo en la mirada de María del Carmen, quizás la desesperación mezclada con una fe inquebrantable, hizo que la mujer asintiera. «Vaya a la bodega de la calle Fresno número 234, pero tenga mucho cuidado y que Dios la acompañe». Con esa información, María del Carmen no fue sola. Acudió nuevamente al Ministerio Público, esta vez con el padre Tomás y con un abogado voluntario que se había sumado a su causa, el licenciado Hernández, un hombre de 50 años que se había especializado en casos de desapariciones después de perder a su propio sobrino años atrás. «Tienen que investigar esa bodega», exigió María del Carmen, ahora con más seguridad. Pero el sistema judicial se movía con una lentitud desesperante. «Necesitamos una orden. Hacer los trámites puede tomar semanas», le dijeron. Semanas que Diego quizás no tenía. Esa noche, María del Carmen no pudo dormir. Se debatía entre la prudencia y la urgencia. Javier le propuso ir ellos mismos a investigar, pero ella sabía que era peligroso, que podrían poner en riesgo no solo sus vidas, sino también la de Diego, si había alguna confrontación. Se arrodilló nuevamente y oró durante horas. En esa oración profunda, en ese diálogo íntimo con Dios, sintió una paz inexplicable, una certeza interior de que debía actuar pero con sabiduría, sin violencia, confiando en que la providencia divina abriría las puertas correctas. A la mañana siguiente, tomó una decisión audaz. Organizó una marcha pacífica hacia la bodega de la calle Fresno. Convocó a todo su ejército y también a los medios de comunicación. «Vamos a caminar en oración», anunció. «Vamos a llevar veladoras, imágenes de la Virgen, fotografías de nuestros desaparecidos. No vamos a entrar por la fuerza, pero vamos a exigir que las autoridades revisen ese lugar». El padre Tomás apoyó la idea y se ofreció a encabezar la marcha con una imagen de la Virgen de Guadalupe. La noticia corrió por las redes sociales, por el boca a boca en el barrio, y el domingo 19 de agosto, más de 200 personas se congregaron en la explanada de la parroquia. Caminaron en silencio, solo interrumpido por el murmullo de oraciones y el sonido de sus pasos sobre el asfalto caliente. Llevaban pancartas con los rostros de Diego y de otros jóvenes desaparecidos. María del Carmen iba adelante, con su rosario en alto, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de determinación absoluta. La procesión avanzó por las calles de la colonia y poco a poco se fueron sumando más personas. Comerciantes que cerraron sus negocios para unirse, amas de casa que dejaron sus quehaceres, estudiantes, ancianos, todos conmovidos por la fe y el coraje de esa madre.
Cuando llegaron a la calle Fresno, ya había patrullas y periodistas. La presión mediática había funcionado. Las autoridades no podían ignorar a 200 personas reunidas pacíficamente exigiendo justicia. María del Carmen se acercó al comandante a cargo. «Mi hijo puede estar ahí adentro», le dijo, su voz ahora firme como el acero. «Le suplico que revisen esa bodega. Si no encuentran nada me iré en paz, pero si no lo hacen, esta gente no se va a mover de aquí». El comandante, consciente de las cámaras y de la multitud, dio la orden de inspeccionar el lugar. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos fue una mezcla de angustia y esperanza. Los agentes entraron a la bodega abandonada. El tiempo parecía detenerse. María del Carmen rezaba en voz baja, rodeada de su comunidad, que formaba un círculo protector a su alrededor. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». El rosario se repetía como un latido, como un ancla que la mantenía de pie cuando sus piernas querían ceder. Y entonces, de entre las puertas oxidadas de la bodega, salieron los agentes. Uno de ellos se acercó a María del Carmen. Su expresión era seria, pero no devastadora. «Señora, encontramos a 3 jóvenes encerrados ahí. Están deshidratados y asustados, pero vivos. Uno de ellos dice llamarse Diego Reyes». El mundo de María del Carmen se detuvo. Un grito ahogado escapó de su garganta y sus piernas finalmente cedieron. Javier la sostuvo mientras ella lloraba, esta vez de alivio, de alegría, de gratitud infinita. La multitud estalló en aplausos y vítores, en oraciones de agradecimiento que se elevaban al cielo gris de la Ciudad de México. La historia de María del Carmen y Diego se volvió viral en México. Los medios nacionales cubrieron el caso y pronto comenzaron a llegar mensajes de otras familias con desaparecidos, pidiendo ayuda, pidiendo orientación. María del Carmen, quien solo quería recuperar a su hijo y volver a su vida normal, se dio cuenta de que Dios tenía otros planes para ella. «No puedo cerrar los ojos ante el dolor de otras madres», le confesó al padre Tomás una tarde, sentados en la banca de la parroquia. «Ahora que viví esto, ahora que sé lo que es ese infierno, siento que Dios me está llamando a ayudar». Y así, con el apoyo del padre Tomás, del licenciado Hernández y de su incansable ejército, María del Carmen fundó lo que llamó Madres Unidas por la Fe, un colectivo de búsqueda y apoyo para familias con personas desaparecidas. No era solo un grupo activista, era una comunidad de fe que combinaba la oración con la acción, que organizaba marchas pero también misas, que presionaba a las autoridades pero también consolaba a los que sufrían. «Nuestra fuerza viene de Dios», decía María del Carmen en cada reunión. «Sin Él, yo no hubiera podido dar un solo paso, pero Él nos dio manos para actuar, voz para gritar y corazón para no rendirnos». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. María del Carmen tuvo que aprender a equilibrar su trabajo en la fábrica con su nueva misión. Diego, traumatizado por el secuestro, necesitaba terapia y apoyo constante. Había noches en las que el muchacho despertaba gritando, reviviendo la pesadilla. María del Carmen lo sostenía, rezaba con él, le recordaba que estaban juntos, que estaban a salvo, que Dios los había protegido. «Todo lo que pasamos tiene un propósito, mijo», le decía. «Dios nos salvó para que pudiéramos ayudar a otros». Su dolor no fue en vano. Diego poco a poco comenzó a sanar. Volvió a la escuela, aunque ahora con escolta y con medidas de seguridad. Se integró al colectivo de su madre, ayudando con las redes sociales, creando flyers digitales, compartiendo su testimonio con otros jóvenes rescatados. Su caso, junto al de los otros 2 muchachos encontrados en esa bodega,
llevó al arresto de varios integrantes de una célula criminal. Fue un pequeño golpe en medio de una guerra enorme, pero significó justicia para esas familias. El colectivo Madres Unidas por la Fe creció rápidamente. En su primer año, ayudaron en la búsqueda de más de 30 personas desaparecidas. No todas las historias tuvieron un final feliz como la de Diego. Hubo ocasiones en las que solo encontraron restos. Solo pudieron dar a las familias el doloroso cierre de saber qué había pasado con sus seres queridos. María del Carmen lloraba con cada madre que recibía la peor noticia, pero también estaba ahí para ayudarlas a procesar el duelo, para recordarles que incluso en la tragedia más oscura, Dios no abandona. Una de esas madres era Beatriz, una mujer de Ecatepec, cuyo hijo Óscar había desaparecido hacía 2 años. Beatriz llegó al colectivo rota, sin esperanza, contemplando quitarse la vida porque no soportaba el dolor. María del Carmen la abrazó y pasó horas con ella, compartiendo su propia experiencia, orando juntas. «Yo también estuve al borde del abismo», le confesó. «Hubo momentos en los que pensé que no podría seguir, pero entonces recordaba que Dios me dio la vida de Diego por algo, que tenía que honrar ese milagro ayudando a otros. Tu dolor es válido, hermana, pero no estás sola». Beatriz se convirtió en una de las miembros más activas del colectivo. Aunque nunca encontró a su hijo con vida, canalizó su dolor en ayudar a otras familias, convirtiéndose en un pilar de fortaleza y fe para la comunidad. Las autoridades, al principio reacias a trabajar con el colectivo, poco a poco comenzaron a reconocer su valor. María del Carmen desarrolló relaciones con fiscales, comandantes de policía, organizaciones internacionales de derechos humanos. Aprendió sobre protocolos de búsqueda, sobre preservación de evidencia, sobre cómo presentar denuncias efectivas. Tomó cursos, asistió a conferencias, se convirtió en una experta autodidacta en un tema que nunca imaginó que tendría que dominar. «Dios me está educando en el camino», decía con una mezcla de asombro y humildad. El padre Tomás observaba todo esto con una mezcla de admiración y reverencia. En sus décadas como sacerdote, había visto muchos testimonios de fe, pero el de María del Carmen era especial. «Ella es una verdadera discípula», le comentó al obispo de la diócesis durante una reunión. «No solo cree en Dios en la comodidad de la iglesia, sino que lleva su fe a las calles, a los lugares más peligrosos, a las situaciones más desesperadas. Es un ejemplo vivo de lo que significa ser cristiano en el México de hoy». El obispo, conmovido por las historias que escuchaba del colectivo, decidió apoyarlos institucionalmente, proporcionando espacios en parroquias para sus reuniones y respaldo eclesiástico en sus marchas y actividades. 2 años después del rescate de Diego, el colectivo organizó una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Cientos de familias de desaparecidos, de rescatados, de voluntarios, caminaron juntos desde Tepito hasta la Basílica, un trayecto de más de 10 kilómetros. Llevaban fotografías, veladoras, mantas con nombres. Era diciembre, el mes de la Virgen, y el frío de la madrugada no detuvo a nadie. María del Carmen y Diego encabezaban la procesión, tomados de la mano. Cuando finalmente llegaron a la explanada de la basílica, el sol comenzaba a salir, iluminando la imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego que colgaba en el altar mayor. Allí, frente a la tilma sagrada, María del Carmen dio un testimonio que hizo llorar a cientos de personas. «Virgencita morena», dijo con voz temblorosa pero clara, amplificada por los micrófonos, «hace 2 años vine a ti desesperada, rogándote que me ayudaras a encontrar a mi hijo.
Hoy vengo a agradecerte, porque no solo me lo devolviste, sino que a través de ese sufrimiento me diste una misión. Me enseñaste que la fe no es solo pedir, sino también actuar, que creer en Dios significa ser sus manos y sus pies en la tierra. Gracias por cada paso de este camino, por cada persona que pusiste en mi vida, por cada puerta que abriste. Y te pido que sigas acompañándonos, que sigas dándonos fuerzas para luchar por todos los hijos e hijas de México que siguen desaparecidos, para no descansar hasta que cada familia tenga respuestas, hasta que cada madre pueda abrazar a sus hijos como yo abracé al mío. Diego, ahora con 18 años, terminó la preparatoria con honores. Su experiencia lo había marcado profundamente, pero también lo había transformado. Ya no quería ser ingeniero, ahora quería estudiar trabajo social y criminología para dedicar su vida profesional a ayudar a víctimas de violencia. «Mamá», le dijo una noche mientras cenaban tacos de canasta en su pequeña cocina, «creo que Dios permitió lo que me pasó porque tenía un plan más grande. Si yo no hubiera sido secuestrado, tú no habrías formado el colectivo, y todas esas familias no habrían recibido ayuda. Mi sufrimiento tuvo un propósito». María del Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. Su niño se había convertido en un hombre de fe profunda, capaz de encontrar significado incluso en el trauma. «Así es, mijo, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Nosotros no entendemos sus caminos mientras los caminamos, pero cuando volteamos atrás, podemos ver su mano guiándonos todo el tiempo». Esa conversación se convirtió en uno de los momentos más preciados de María del Carmen, una confirmación de que todo el dolor, todo el miedo, toda la lucha habían valido la pena. El colectivo siguió creciendo. Abrieron capítulos en otros estados: Jalisco, Veracruz, Guerrero, Michoacán. Cada grupo funcionaba de la misma manera, combinando fe y acción, oración y organización, compasión y determinación. María del Carmen viajaba regularmente para capacitar a nuevas líderes, para compartir estrategias, para orar con las comunidades. En cada lugar la recibían como a una heroína, pero ella siempre desviaba el crédito. «Yo no soy heroína», insistía. «Soy solo una madre que ama a su hijo y que confía en Dios. Cualquier mujer aquí hubiera hecho lo mismo». Pero la verdad es que no todas lo habrían hecho. La violencia en México había creado una cultura de miedo paralizante. Muchas familias preferían sufrir en silencio antes que exponerse, antes que confrontar a criminales o autoridades. El coraje de María del Carmen no era común, era extraordinario, y ese coraje, ella insistía, no venía de ella misma, sino de su fe. Cuando te arrodillas ante Dios de verdad, cuando pones tu vida completamente en sus manos, Él te da fuerzas que no sabías que tenías, te hace capaz de cosas imposibles. Un día de marzo de 2021, 3 años después del rescate de Diego, sonó el teléfono de María del Carmen. Era el licenciado Hernández, con noticias impactantes. «María, no vas a creer esto. Acaban de arrestar al líder de la organización que secuestró a Diego y a los otros muchachos. Gracias a tu caso, que fue el primero en quebrar su estructura, pudieron desmantelar toda la red. Liberaron a 17 jóvenes más que tenían retenidos en diferentes bodegas de la ciudad». María del Carmen se sentó, abrumada por la noticia. 17 vidas más salvadas, 17 familias que podrían volver a abrazar a sus hijos. «Dios mío», susurró. «Dios mío». No podía hablar, solo llorar. El licenciado continuó. «Tu valentía, tu negativa a rendirte, tu fe inquebrantable no solo te devolvió a Diego, cambió el rumbo de muchas otras vidas. Eres una bendición para este país, María». Cuando colgó, María del Carmen se arrodilló frente a su altar, ahora mucho más grande,
lleno de fotografías de todos los jóvenes que el colectivo había ayudado a encontrar. «Gracias, Diosito», oró. «Gracias por usarme como tu instrumento. Gracias por mostrarme que cuando confiamos en ti, cuando actuamos con fe, los milagros sí suceden». Esa noche, el colectivo organizó una vigilia especial en la parroquia. Cientos de personas se reunieron para agradecer, para celebrar, para recordar que la lucha continuaba. El padre Tomás, ahora ya de casi 70 años, pero con el mismo fuego en los ojos, celebró una misa emotiva. «Hermanos», dijo en su homilía, «hoy hemos sido testigos de lo que sucede cuando una mujer de fe decide no quedarse callada, cuando decide ser la respuesta a sus propias oraciones. María del Carmen nos ha enseñado que Dios no solo trabaja a través de sacerdotes y monjas, sino a través de madres valientes, de vecinos solidarios, de comunidades unidas. Ya nos ha mostrado que el Evangelio no es solo un libro que leemos los domingos, sino una forma de vida que se vive todos los días, en las calles, en las búsquedas, en los abrazos, en las lágrimas compartidas». Diego, sentado en la primera banca junto a su mamá y su tío Javier, escuchaba con el corazón hinchado de gratitud. Miró a su madre, esa mujer pequeña de estatura pero gigante en espíritu, y sintió un orgullo inmenso. Ella, que solo había terminado la secundaria, que trabajaba en una fábrica, que nunca se había considerado especial, había movido montañas con su fe. Había enfrentado al sistema, a los criminales, al miedo, y había ganado. No solo había recuperado a su hijo, sino que había salvado a decenas de otros. Había dado esperanza a miles. Había demostrado que un corazón lleno de fe y amor es más poderoso que cualquier arma. Después de la misa, mientras compartían pan y café en el atrio de la iglesia, una joven periodista se acercó a María del Carmen. «Señora, si pudiera darle un mensaje a todas las madres de México que están viviendo lo que usted vivió, ¿qué les diría?» María del Carmen no dudó un segundo. Les diría que no se rindan, que por muy oscura que esté la noche, el amanecer siempre llega, que oren, sí, pero que también actúen, que griten, que exijan, que busquen. Que confíen en Dios, pero que sean ellas mismas las manos de Dios en la tierra, y que nunca, nunca pierdan la fe, porque es esa fe la que nos sostiene cuando todo parece perdido. Dios es fiel, hermanas. Él no abandona a sus hijos. Aférrense a Él y verán milagros. Ese mensaje transmitido en noticieros nacionales llegó a millones de hogares mexicanos. Muchas madres, inspiradas por María del Carmen, salieron de su parálisis y comenzaron sus propias búsquedas. Se unieron a colectivos, organizaron marchas, presionaron a autoridades. La semilla de fe y acción que María del Carmen había plantado comenzó a florecer por todo el país. Madres Unidas por la Fe se convirtió en un movimiento nacional reconocido incluso por organismos internacionales de derechos humanos. Pero para María del Carmen, el reconocimiento nunca fue lo importante. Lo que le llenaba el corazón era ver a Diego graduarse de la preparatoria, verlo comenzar la universidad, verlo servir como voluntario en el colectivo, ayudando a otros jóvenes traumatizados. Era llegar a casa después de un día agotador de búsquedas y encontrarlo ahí, vivo, seguro, sonriente. Era cada abrazo, cada te amo, mamá, cada cena compartida. Esos eran los verdaderos milagros, las bendiciones cotidianas que nunca volvería a dar por sentadas. Una tarde de domingo, exactamente 5 años después del secuestro, María del Carmen y Diego regresaron juntos a la Basílica de Guadalupe. Esta vez no había multitudes ni cámaras, solo ellos dos. Se arrodillaron frente a la tilma y oraron en silencio durante un largo rato. Diego tomó la mano de su madre y le susurró: «Mamá, gracias por nunca rendirte.
Gracias por tener la fe suficiente por los dos cuando yo la estaba perdiendo en esa bodega. Tú me salvaste. María del Carmen apretó su mano y respondió: No fui yo, mijo. Fue Dios a través de todos nosotros, y nunca lo olvidaremos. Al salir de la basílica, el sol de la tarde bañaba la explanada con una luz dorada. María del Carmen miró hacia el cielo y sintió una paz profunda. Su vida había cambiado para siempre desde aquel julio de 2018, pero no la cambiaría por nada. El dolor la había transformado en una guerrera de la fe. El sufrimiento la había convertido en un faro de esperanza para miles. La fidelidad de Dios la había sostenido cada paso del camino. Hoy, Madres Unidas por la Fe continúa su labor incansable. Cada semana hay búsquedas, marchas, vigilias. Cada mes se rescatan vidas, se encuentran respuestas, se consuelan corazones rotos. Y en el centro de todo está el testimonio vivo de una madre que se negó a aceptar la injusticia, que convirtió su fe en acción y que demostró que incluso en el México atravesado por la violencia, el amor y la esperanza pueden triunfar. María del Carmen Reyes no es santa ni mártir, es simplemente una mujer mexicana, trabajadora, creyente, que cuando la vida la puso de rodillas, decidió levantarse y luchar. Y en esa lucha encontró no solo a su hijo, sino su propósito, su misión y la confirmación de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él con todo el corazón. Una madrugada de abril, alguien lanzó una piedra envuelta en un papel a la ventana de su pequeño departamento en Tepito. El cristal se hizo añicos, despertando a toda la familia. Diego se levantó de un salto, el pánico visible en sus ojos, reviviendo el trauma del secuestro. María del Carmen lo abrazó mientras Javier, que desde el rescate había decidido mudarse con ellos para protegerlos, salió corriendo a la calle a ver si encontraba al responsable. No había nadie, solo la noche oscura de la Ciudad de México y el ladrido distante de perros callejeros. El papel contenía un mensaje escrito con letras irregulares. Deja de buscar o la próxima vez no fallas. Tu hijo ya tuvo suerte una vez, no la tendrá dos. María del Carmen leyó el mensaje temblando, no de miedo, sino de indignación. Javier quería ir inmediatamente a la policía, pero ambos sabían que eso de poco serviría. Las amenazas rara vez se investigaban con seriedad. Se sentaron los tres en la pequeña sala, rodeados de vidrios rotos, y María del Carmen tomó las manos de su hijo y de su hermano. «Escúchenme bien», dijo con voz firme. «Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero si nos detenemos ahora, si dejamos que el terror nos paralice, todas esas familias que dependen de nosotros quedarán solas. ¿Creen que los criminales van a dejar de secuestrar niños porque nosotros nos quedemos callados? No. Lo único que lograríamos es que sigan destruyendo vidas impunemente». Diego, aunque pálido, asintió. «Tienes razón, mamá. Ya me quitaron 38 días de mi vida. No les voy a dar ni un día más de mi miedo». A la mañana siguiente, María del Carmen llevó la amenaza al padre Tomás. El sacerdote, sentado en su despacho lleno de libros de teología y fotografías de su trabajo pastoral a lo largo de décadas, escuchó con atención mientras ella le contaba lo sucedido. «Hija», le dijo después de un largo silencio, «te voy a ser honesto. El camino que has elegido es peligroso. Yo he visto en este barrio lo que le pasa a la gente que se enfrenta a estos grupos. No quiero asustarte, pero tampoco puedo mentirte. Tienes que evaluar si vale la pena arriesgar no solo tu vida, sino la de Diego y la de Javier». María del Carmen miró fijamente al sacerdote. «Padre, con todo respeto, yo ya evalué eso hace 3 años cuando mi hijo desapareció. Y decidí que una vida vivida con miedo no es vida. Además, usted mismo lo ha dicho en sus homilías. ¿Qué clase de cristianos seríamos si solo practicamos nuestra fe cuando es cómodo y seguro?
Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirlo, no a escondernos cuando las cosas se ponen difíciles. El padre Tomás sonrió, sus ojos humedecidos. Tienes razón, hija. Perdóname. A veces mi humanidad teme más que mi fe. Está bien. Entonces hagamos esto. No vas a enfrentar esto sola. Voy a organizar que siempre haya alguien del colectivo contigo cuando hagas búsquedas. Vamos a instalar cámaras de seguridad en tu edificio con fondos de la parroquia. Y vamos a hacer algo más. Vamos a organizar una vigilia de protección. Vamos a pedir a toda la comunidad que ore específicamente por tu seguridad y la de tu familia. Porque el arma más poderosa que tenemos contra la oscuridad no son las pistolas ni las patrullas, es la oración. Esa semana la parroquia de San Judas Tadeo se llenó como nunca antes. Más de 500 personas asistieron a la vigilia de protección. Encendieron veladoras, cantaron himnos, rezaron el rosario completo 3 veces. El padre Tomás ungió a María del Carmen, a Diego y a Javier con aceite bendito, pidiendo la protección divina sobre ellos. Señor, oró con voz potente que resonaba en las paredes de cantera de la iglesia. Tú que protegiste a Daniel en el foso de los leones, tú que cerraste las bocas de las bestias, protege a esta familia que ha decidido ser tu instrumento en la tierra. Cúbrelos con tu manto sagrado, envía a tus ángeles a rodearlos, que ningún mal los toque. Si es tu voluntad que sufran persecución por hacer el bien, dales la fortaleza para soportarla con fe, sabiendo que tú estás con ellos siempre, hasta el fin de los tiempos. María del Carmen sintió algo indescriptible en ese momento. Una paz que no venía de las circunstancias externas, que de hecho contradecía completamente la realidad de las amenazas, pero que llenaba su corazón con una certeza absoluta. Estaba haciendo lo correcto, y Dios estaba con ella. Esa misma sensación la habían experimentado los mártires cristianos, los santos que enfrentaron persecución, y ahora ella, una simple obrera de Tepito, la experimentaba también. No porque fuera especial, sino porque Dios es fiel con quienes confían en Él sin reservas. Las semanas siguientes fueron tensas, pero no hubo más incidentes. Las cámaras instaladas en el edificio dieron tranquilidad, y la constante presencia de voluntarios del colectivo creó una red de protección comunitaria. Javier, además, se tomó un tiempo libre de su trabajo en la construcción para dedicarse completamente a acompañar a su hermana y sobrino. La familia es primero, le dijo a su capataz. Y si pierdo el trabajo por esto, Dios proveerá otro. No lo perdió. Su jefe, conmovido por la historia, no solo le dio permiso, sino que comenzó a donar mensualmente al colectivo. Mientras tanto, el trabajo del colectivo continuaba expandiéndose. Recibieron una invitación para presentar su modelo de búsqueda comunitaria en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. María del Carmen, quien nunca había estado en un edificio gubernamental tan imponente, llegó nerviosa, pero preparada. Llevaba una carpeta gruesa con documentación de todos sus casos, fotografías, testimonios, estadísticas que ella misma había compilado con ayuda del licenciado Hernández. La sala de juntas estaba llena de funcionarios, algunos genuinamente interesados, otros claramente escépticos de que una obrera sin educación superior pudiera enseñarles algo sobre su trabajo. Señoras y señores, comenzó María del Carmen, su voz firme, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente, yo no vengo aquí a criticar su labor. Sé que muchos de ustedes están sobrecargados de trabajo, con recursos limitados, enfrentando una crisis de desapariciones que nos rebasa a todos.
Pero vengo a compartir lo que hemos aprendido en las calles, en las colonias, en los barrios donde las familias no confían en las instituciones porque han sido defraudadas una y otra vez. Vengo a decirles que hay otra forma de hacer las cosas, que cuando la comunidad se organiza, cuando la fe mueve a la acción, cuando las familias dejan de ser víctimas pasivas y se convierten en buscadoras activas, los resultados mejoran exponencialmente. Durante la siguiente hora, María del Carmen presentó caso tras caso. Mostró cómo el colectivo había encontrado a personas que las autoridades habían dado por perdidas. Explicó su metodología, la organización de redes de información en mercados y tianguis, el uso estratégico de redes sociales, la creación de alianzas con transportistas y comerciantes que veían y escuchaban cosas en sus rutas diarias. Habló de la importancia de tratar a cada familia con dignidad, de nunca reducir a los desaparecidos a números de expediente, y también habló de la dimensión espiritual. Para nosotros, dijo, cada búsqueda comienza y termina en oración, no porque creamos que Dios va a hacer todo el trabajo por nosotros, sino porque la oración nos da la fortaleza para no rendirnos cuando los caminos se cierran, cuando las pistas se enfrían, cuando parece que no hay esperanza. Al terminar su presentación, hubo un silencio incómodo. Luego, una de las funcionarias, una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por años de trabajo en casos difíciles, comenzó a aplaudir. Otros se unieron. El director de la comisión se acercó a María del Carmen y le estrechó la mano. Señora Reyes, lo que usted y su colectivo están haciendo es exactamente lo que este país necesita. Nos gustaría establecer un protocolo de colaboración formal. Cuando lleguen casos a nuestras oficinas, podamos canalizarlos también con ustedes para que trabajemos en conjunto. María del Carmen sintió lágrimas de gratitud. Era un paso pequeño en un problema enorme, pero era un paso en la dirección correcta. Esa noche, de regreso en Tepito, María del Carmen se arrodilló frente a su altar como hacía cada noche, pero esta vez su oración fue diferente. Señor, susurró, yo no entiendo tus caminos. No entiendo por qué permitiste que Diego fuera secuestrado, por qué tantas familias tienen que pasar por este infierno. Pero hoy vi un poco de tu plan. Vi cómo usaste mi dolor, mi desesperación, para crear algo bueno. Vi cómo de las cenizas de mi tragedia personal está surgiendo esperanza para otros. Y aunque no me gusta el precio que tuve que pagar, acepto que tú sabes más que yo. Solo te pido que sigas guiándome, que no me dejes desviarme, que mantengas mi corazón humilde y mi fe fuerte. Diego, que había escuchado desde su cuarto, entró silenciosamente y se arrodilló junto a su madre. Juntos rezaron madre e hijo, unidos por un vínculo que el trauma había fortalecido en lugar de romper. Mamá, dijo Diego después de un rato, hoy en la universidad me pidieron que diera una charla sobre mi experiencia, sobre el secuestro, sobre el rescate, sobre todo. Al principio dije que no, porque aún me cuesta hablar de eso sin que me tiemblen las manos. Pero luego pensé, si tú puedes ser tan valiente, si puedes pararte frente a funcionarios y contarles tu dolor para ayudar a otros, yo también puedo. Así que les dije que sí. Voy a contar mi historia. María del Carmen abrazó a su hijo, su corazón a punto de estallar de orgullo. Su muchachito, que había regresado de esas 38 días de cautiverio, roto y traumatizado, ahora estaba dispuesto a convertir su testimonio en herramienta de concientización y prevención. Estoy muy orgullosa de ti, mijo, y sé que vas a ayudar a muchos jóvenes con tu historia, porque cuando la gente ve que se puede sobrevivir a lo peor, que se puede salir fortalecido del valle de sombra de muerte, eso les da esperanza.
La charla de Diego en la Universidad Autónoma Metropolitana fue un evento que ninguno de los dos olvidaría. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores, incluso había medios de comunicación. Diego subió al escenario con las palmas sudadas y el corazón acelerado, pero cuando comenzó a hablar, cuando empezó a contar los detalles de aquellos días de encierro, algo cambió en él. Ya no era la víctima contando su tragedia, era un sobreviviente compartiendo su victoria. Habló de las condiciones inhumanas en esa bodega, del frío por las noches, del hambre constante, del miedo que lo paralizaba cada vez que escuchaba pasos acercándose. Pero también habló de la fe que lo sostuvo. El auditorio estaba en completo silencio. Algunas personas lloraban. Diego continuó. Hoy les pido que si conocen a alguien en peligro, si ven algo sospechoso, no se queden callados. Una sola llamada anónima puede salvar una vida. Y si están pasando por algo difícil, si sienten que no hay salida, recuerden que siempre hay esperanza. Mi mamá no tenía recursos, no tenía conexiones, no tenía poder, solo tenía fe y amor, y eso fue suficiente para mover montañas. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Decenas de estudiantes se acercaron después a compartir sus propias historias, a pedir consejo, a ofrecer su ayuda como voluntarios del colectivo. Ese día, 30 nuevos jóvenes se unieron a Madres Unidas por la Fe, trayendo energía fresca, habilidades tecnológicas y una pasión renovada por la justicia social. Los años siguientes consolidaron el legado de María del Carmen. El colectivo recibió reconocimientos nacionales e internacionales. Fueron invitados a compartir su modelo en conferencias en Estados Unidos, Colombia, Argentina, pero María del Carmen nunca perdió su humildad ni su conexo con sus raíces. Seguía viviendo en el mismo departamento de Tepito, seguía trabajando medio tiempo en la fábrica, seguía siendo la misma mujer sencilla que se arrodillaba cada noche ante su altar. En 2023, 5 años después del rescate, Diego se graduó con honores de la licenciatura en Trabajo Social. Durante la ceremonia, dedicó su título a su madre. «Mamá», dijo frente a todos los graduados y sus familias, «este diploma es tuyo, porque tú me enseñaste lo que ninguna universidad podría enseñarme, que el amor verdadero no se rinde, que la fe mueve montañas y que una persona comprometida puede cambiar el mundo». María del Carmen, sentada entre Javier y el padre Tomás, lloraba de felicidad. Su hijo no solo había sobrevivido física y mentalmente al trauma, sino que había convertido su dolor en propósito. Ya tenía trabajo esperándolo en una organización de derechos humanos, donde ayudaría profesionalmente a familias de desaparecidos. Pero quizás el momento más significativo llegó meses después, en julio de 2024, exactamente 6 años después de la desaparición de Diego. El colectivo organizó una marcha masiva por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Más de 5.000 personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Llevaban fotografías, velas, flores. Era una procesión silenciosa pero poderosa, un río humano de dolor y esperanza fluyendo por las avenidas de la Ciudad de México. María del Carmen caminaba al frente, pero esta vez no estaba sola. A su lado marchaban 50 madres líderes de diferentes estados, cada una encabezando su propio colectivo inspirado en el modelo de Madres Unidas por la Fe. Juntas representaban la búsqueda de más de 1.500 desaparecidos, y lo más impactante, 73 de esos casos habían terminado en reencuentros exitosos gracias al trabajo coordinado de los colectivos. Cuando llegaron al Zócalo, la plaza estaba repleta. El padre Tomás, ahora con 74 años, pero con el espíritu inquebrantable, celebró una misa campal.
Miles de personas se arrodillaron sobre el pavimento histórico de la plaza, ese mismo lugar donde siglos atrás los aztecas habían adorado a sus dioses, donde los españoles habían impuesto su fe, donde México había nacido como nación independiente y donde ahora el pueblo exigía justicia y paz. Señor, oró el padre Tomás, su voz amplificada resonando en toda la explanada. Hoy te presentamos el clamor de tu pueblo. Te pedimos por los más de 100,000 desaparecidos de este país. Te pedimos justicia, te pedimos paz, te pedimos que toques los corazones de los que causan este dolor para que se conviertan. Y te agradecemos por testimonios como el de María del Carmen, que nos recuerdan que tú sigues obrando milagros, que no nos has abandonado, que tu amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Esa noche, después de la marcha, María del Carmen regresó a su departamento exhausta, pero plena. Diego ya estaba ahí, preparando cena. Javier había invitado a Lupita y al padre Tomás. Era una reunión íntima de la familia extendida que se había forjado en el fuego del sufrimiento compartido. Mientras comían pozole casero y tortillas calientes, recordaron el camino recorrido. ¿Te acuerdas, hermana?, dijo Javier, de aquella primera noche cuando Diego desapareció. Yo te encontré de rodillas, rezando con tal desesperación que pensé que te ibas a quebrar. Pero en lugar de quebrarte, te hiciste más fuerte. Los hiciste más fuertes a todos. María del Carmen sonrió, tomando un sorbo de su agua de Jamaica. No fui yo, hermano. Fue Dios trabajando a través de mí. Yo solo fui un instrumento dispuesto, y lo sigo siendo. Mientras haya una madre buscando a su hijo, mientras haya familias sufriendo, no puedo descansar. Pero también tienes que cuidarte, hija, intervino el padre Tomás con cariño paternal. Ya no eres tan joven. Tu salud ha resentido todo el estrés de estos años. No quiere que te consumas. Ya has construido algo grande. Ahora es tiempo de dejar que otros lleven la estafeta mientras tú supervisas y guías. María del Carmen asintió pensativamente. El sacerdote tenía razón. A sus 52 años, su cuerpo mostraba el desgaste de años, de búsquedas bajo el sol, de noches sin dormir, de estrés constante. Pero su espíritu seguía ardiendo con la misma intensidad. Tienes razón, padre. Ya entrené a muchas líderes que pueden continuar el trabajo. Diego ya está listo para tomar un rol más activo en el colectivo. Quizás es tiempo de que yo pase a un rol de consejera y dejé que la nueva generación lleve el frente. Miró a su hijo con ternura. ¿Estarías dispuesto, mijo? Diego tomó la mano de su madre sobre la mesa. Mamá, sería un honor continuar lo que empezaste, pero con una condición, que nunca te retires completamente. Tu presencia, tu testimonio, tu fe son irreemplazables. Yo puedo coordinar las operaciones, usar la tecnología, manejar las redes, pero la voz de Madres Unidas por la Fe siempre serás tú. Así fue como, en los años siguientes, el colectivo evolucionó. Diego asumió la dirección operativa mientras María del Carmen se convirtió en la figura emblemática y consejera espiritual. Viajaba por todo México dando charlas, compartiendo su testimonio, orando con familias, pero ya no cargaba con el peso de las operaciones diarias. En 2025, 7 años después del milagro que transformó sus vidas, la historia de María del Carmen fue documentada en un libro escrito por una periodista de renombre. Fe, lucha y victoria se convirtió en bestseller nacional, no porque fuera una historia extraordinaria de una persona especial, sino precisamente porque era la historia ordinaria de una mujer común que hizo cosas extraordinarias con la ayuda de Dios. El día de la presentación del libro en una librería del centro de la Ciudad de México, María del Carmen compartió sus reflexiones finales. Cuando Diego desapareció,
mi mundo se derrumbó. Pero Dios no permitió que me quedara en los escombros. Me dio la fuerza para reconstruir no solo mi vida, sino las vidas de muchos otros. Hoy quiero decirle a cada persona que está pasando por un valle oscuro: no están solos. Dios está con ustedes. Y si ponen su dolor en las manos de Él, si combinan su fe con acción, verán cómo transforma su tragedia en testimonio, su prueba en propósito. Las palabras resonaron profundamente en los cientos de asistentes. Muchos habían llegado escépticos, pensando que era otra historia de autoayuda superficial. Pero al ver a María del Carmen en persona, con su rostro marcado por el sufrimiento, pero iluminado por la paz interior, al escuchar la autenticidad de su testimonio, algo en ellos se movió. Esa noche, mientras María del Carmen firmaba libros, una joven de unos 20 años se acercó llorando. «Señora», dijo con voz quebrada, «mi hermano desapareció hace 3 meses. Yo ya había perdido la esperanza, pero después de escucharla, siento que puedo seguir buscando. ¿Me podría enseñar cómo?». María del Carmen abrazó a la joven como solo una madre puede abrazar. «Claro que sí, hijita. Ven mañana al colectivo. No estás sola. Vamos a buscar a tu hermano juntas, y vamos a orar juntas». Porque la oración nos da fuerzas cuando las piernas ya no quieren caminar. Y así el legado continuó. Madres Unidas por la Fe se convirtió en un modelo replicado en más de 15 estados de México y en otros países latinoamericanos. Miles de familias encontraron no solo apoyo práctico en sus búsquedas, sino también consuelo espiritual, comunidad solidaria y, sobre todo, esperanza. María del Carmen Reyes nunca buscó ser heroína ni santa. Solo quería recuperar a su hijo. Pero en ese proceso descubrió su vocación más profunda: ser instrumento del amor de Dios en medio del dolor humano. Su historia se convirtió en semilla de cambio, en faro de esperanza, en testimonio vivo de que la fe sin obras es muerta, pero la fe con acción puede literalmente salvar vidas y transformar naciones. Hoy, cuando caminas por las calles de Tepito, puedes ver el pequeño mural que la comunidad pintó en honor a María del Carmen. No muestra su rostro, sino las manos de una mujer sosteniendo un rosario y la fotografía de un joven. Debajo, una frase simple pero poderosa: la fe que no se rinde, encuentra. Diego, ahora convertido en reconocido defensor de derechos humanos, lleva esa frase tatuada en su brazo. Es su recordatorio diario de lo que su madre le enseñó: que el amor verdadero nunca se rinde, que Dios nunca abandona a sus hijos y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser respuesta a las oraciones de alguien más. Y María del Carmen, en su humilde departamento de Tepito, sigue arrodillándose cada noche ante su altar. Ya no ora con la desesperación de aquellos primeros días, sino con la gratitud profunda de quien ha visto la fidelidad de Dios en acción. «Gracias, Señor», susurra mientras las veladoras titilan en la oscuridad. «Gracias por usar mi dolor para tu gloria. Gracias por cada vida salvada, por cada familia reunida, por cada lágrima secada. Y gracias por enseñarme que cuando caminamos por fe y no por vista, tú siempre, siempre nos llevas a la victoria». Esta es la historia de fe, lucha y victoria que está inspirando a miles de mexicanos. No porque sea fantasía o cuento de hadas, sino porque es real. Porque sucedió en las calles de este México, herido pero resiliente. Porque demuestra que aún en medio de la violencia más brutal, la fe y el amor pueden triunfar. Y porque nos recuerda que cada uno de nosotros, sin importar cuán ordinarios nos sintamos, podemos ser instrumentos de milagros cuando ponemos nuestra confianza completamente en Dios y actuamos